Gracias, señora consejera. Aplazada también la pregunta 1701, pasamos a la última, también de la diputada doña María Teresa Cruz Oval, sobre la recomendación de la Consejería de Educación, me imagino, de 23 de febrero de 2013 sobre la infancia. Tiene la palabra, señoría. Sí. Gracias, señor presidente. En concreto, la pregunta que nos gustaría tener respuesta es qué medidas está impulsando la Consejería de Educación para poder invertir en la infancia y revertir el ciclo de pobreza o de desventajas de la infancia en Canarias. Gracias, señor presidente. Señoría, su pregunta es qué medidas se están ejecutando para cumplir con la recomendación de 23 de febrero de 2013 sobre la infancia, comisionado contra la pobreza. Muy bien, según los indicadores de dichas recomendaciones, hay tres competencias que tienen que ver con la Consejería de Educación. Una es la educación a la primera infancia, otra es las competencias en lectura, matemáticas y ciencias, y otra es personas que abandonan prematuramente la educación y la formación. En la primera de ellas nos remitiremos al plan de 0 a 3 años que estamos en elaboración y que presentaremos en esta Cámara cuando esté terminado, y que lo que les adelanto es que su título será Canarias por la primera infancia. En lo que respecta al segundo tema, que es competencias en lectura, matemáticas y ciencias, que también es otra de las recomendaciones, comentarles que además de los contenidos curriculares que ya se establecen, los aprendizajes relacionados con la expresión y la comprensión oral, la lectura, la escritura y el cálculo, y que se trabajan como elementos transversales en todos los currículos, se van a trabajar el desarrollo de estrategias de comprensión y producción oral y escrita, además de los programas específicos de los que hemos tenido también ocasión de hablar en este Parlamento, como es el programa Infancia, el programa Travesía, el programa Newton de las matemáticas, y un nuevo programa que pondremos en marcha en breve, que es el programa Impulsa, que también tiene que ver con estas competencias. Y la tercera recomendación habla del abandono escolar temprano, y bueno, pues al respecto decirles que también hemos tratado este asunto en este Parlamento. Entre las medidas que se están poniendo, pues es la adaptación de la oferta de la formación profesional y la territorialización de dicha oferta, la ampliación de la formación profesional básica, programas como el PROMECO, el PEMAR, el PREPEMAR y el POSPEMAR, y todo lo que los programas de convivencia positiva que se desarrollan en los centros, y que también inciden en que en estos momentos pues las cifras de abandono escolar en Canarias se encuentren por debajo de la media en España, en esa trayectoria que llevamos desde el año 2014 o incluso antes, de bajada significativa. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Usted se ha centrado en tres aspectos que yo entiendo que es para alcanzar 2020 en el ámbito de educación en torno a la infancia, y nosotros hicimos referencia a las recomendaciones del 20 de febrero del 2013 que hacían referencia a revertir la situación, a romper los ciclos de pobreza infantil. Y en ese ámbito de romper los ciclos de la pobreza infantil, en concreto las tres líneas de actuación van en el sentido siguiente: en facilitar el acceso a las familias y a los menores a recursos adecuados, en facilitar
unos servicios de calidad, y es aquí donde queremos entrar, en los servicios de calidad, en la atención a la primera infancia, que usted ha hecho referencia en la red de escuelas infantiles, que abarquen el primer ciclo de educación infantil, y también garantizar la igualdad de oportunidades en la educación. Entonces, es ahí donde nosotros queremos que incida en cómo se están garantizando la igualdad de oportunidades en la educación, cómo se está llegando a abordar la situación de pobreza infantil en Canarias, donde no solo la pobreza infantil hay que mirarla con las gafas de los servicios sociales, hay que mirarla también con las gafas de la sanidad, de la educación, del resto del empleo, de la vivienda, y es ahí donde queremos insistir, porque un menor que no tiene material escolar en tiempo es un menor que le vamos a excluir. Un menor que se le desbordan con tareas escolares, que se insta al ordenador que no tiene en casa, es un menor que le invitamos a excluir del sistema educativo. Un menor que se le invita en un centro público a que tenga uniforme, pero los padres y madres no tienen esos 30 euros para adquirir ese uniforme, les invitamos a salir del sistema, no a incluir en el sistema. Y además no les facilitamos los medios para que puedan tener ese uniforme. A un menor que se le invita a una actividad extraescolar que debe abonar 6 euros que no tiene la familia, lo estamos invitando a excluir del sistema. Y podemos seguir sumando una serie de cuestiones: el transporte escolar, enseñanza no obligatoria, en la etapa infantil y en la etapa de bachillerato. No son todos los municipios exactamente igual, porque un menor de un municipio donde el servicio de transporte público no sea bueno, estamos excluyendo a ese menor de enseñanza de infantil o de bachillerato a que no puedan continuar con su formación. Y es de ese ámbito de luchar desde la educación a la pobreza infantil donde queremos nosotros que usted nos respondiera, que será objeto de otra comparecencia, otra pregunta, para que usted desde luego que explique qué acciones se están haciendo desde el ámbito educativo para romper el ciclo de la pobreza infantil, donde en Canarias estamos 10 puntos por encima de la media estatal. El 43% de la población infantil está en una situación de exclusión social. Creo que es un dato que nos tiene que sonrojar, y es un dato que tenemos que abordar desde todos los ámbitos para efectivamente revertir esta situación, porque un menor en una familia pobre, si no rompemos ese ciclo, será un menor que será adulto, será pobre y generará unos menores que también están en una situación de pobreza. Nada más, gracias. Gracias, señora consejera. Señoría, no sé si usted lee unas recomendaciones y yo leo otra. Yo lo que le rogaría es que en la pregunta que usted haga, cuanto más concreta usted, más podré ser concreta yo en la respuesta. Porque tal y como formula la pregunta, nos remitimos a las recomendaciones, y las recomendaciones que pone esa recomendación, o los indicadores que pone esa recomendación a la que usted hace referencia, son a las que yo me he referido. Pero no tengo ningún inconveniente en contestarle, aunque me pase de los 3 minutos, que pido que hago esa petición a los miembros de la comisión, porque pues por este malentendido de la formulación de la pregunta y la respuesta, bueno, decirles que medidas para lo que usted plantea ya ha puesto y está poniendo esta consejería. Le comento, desde el año pasado tenemos la gratuidad de los libros de texto, un plan a 3 años que en el primer año abarcó al alumnado de cuota 0 y que en este curso se incrementa al alumnado de cuota C, y en el siguiente año al alumnado de cuota B. Entendemos que los libros de texto es una de las, además de ser una petición de las familias, como una de las cuestiones más gravosas al principio de curso para la familia, ese plan está en marcha ya desde el año pasado. Además, no hay que olvidarse, y debemos tener en cuenta
cuando analizamos las ayudas que se da a las familias, que nunca son suficientes, evidentemente, pero tenemos que tener en cuenta la red de ayudas que existe en Canarias, no analizar solamente lo que da el gobierno de Canarias, porque tanto cabildos como ayuntamientos hacen un gran esfuerzo por dar ayudas también a las familias más desfavorecidas en cuanto a material escolar, incluso a veces pisándonos unos con otros, material escolar, uniforme. No podemos olvidar tampoco el servicio, la actividad, la acción complementaria que desarrollamos, que es el servicio de comedores escolares en verano, en invierno, desayunos escolares. Todas esas medidas, además, son medidas que, y lo sabe perfectamente su compañera de grupo parlamentario que tuvo la responsabilidad del área de asuntos sociales en esta consejería, que cuando informaba sobre cuestiones de la pobreza ponía como ejemplo precisamente las acciones que estaba desarrollando el gobierno, que no son, algunas son de esta legislatura y otras vienen por supuesto de la legislatura anterior, como es la de los comedores de verano. Muchas gracias, pero no tengo ningún inconveniente en si formula otra pregunta más concreta en contestarle convenientemente. Muchas gracias. Gracias, consejera.